Muy buenas tardes con todos y todas. Les damos la cordial bienvenida a la rueda de prensa para tratar sobre el retorno seguro a clases presenciales. Nos acompañan nuestra ministra de Educación, María Braun Pérez. Periodistas, muy buenas tardes. Gracias por estar presentes. Vuelvo a recordarles a los compañeros periodistas que las preguntas sobre el tema se realizarán a través del chat de la aplicación y se dará lectura al finalizar la rueda de prensa. Por favor, colocar en el chat el nombre, el medio al que representan y la pregunta. Damos paso a nuestra ministra de Educación, María Braun Pérez. Adelante, ministra. Muchas gracias, Carolina. En primer lugar, extenderles un cordial saludo a todos los periodistas que nos acompañan en esta rueda de prensa, a quienes nos siguen en redes sociales. Un feliz año nuevo. Como ustedes saben y es costumbre, luego de las sesiones del COE Nacional en los que se tratan los temas de educación o se adopta alguna medida respecto a educación, buscamos informar de manera inmediata y abrir espacios de comunicación para solventar las preguntas que pudieran suscitarse. La resolución emitida el día hoy por el COE Nacional, lunes 3 de enero de 2022, incluye también en su segundo numeral, determina cuál va a ser la situación del trabajo presencial a lo largo de los próximos días. Y me voy a permitir leer la parte relevante. En el COE del día de hoy se revisó la situación epidemiológica y el registro de casos en nuestro país reportado por el Ministerio de Salud Pública y disponer al Ministerio de Trabajo comunique la restricción de personas que pueden laborar presencialmente al 50% desde el 4 de enero hasta el 23 de enero a las 23 horas 59 minutos. Se exceptúa de esta disposición los sectores estratégicos y las instituciones adoptarán las medidas necesarias para garantizar la prestación de servicios públicos. Para el efecto, deberán seguir las directrices para el retorno progresivo y seguro a las actividades laborales presenciales en el sector público establecidos en el Acuerdo Ministerial número MDT 2021-215, así como la Guía y Plan General para el Retorno Progresivo y Seguro a las Actividades Laborales Presenciales número MTT 6003, versión 7, aprobada por el COE Nacional el 29 de junio de 2021. En el caso de educación, al tratarse de una actividad esencial y un derecho humano fundamental, las actividades presenciales se mantendrán en las instituciones educativas con el plan de continuidad educativa aprobado, por lo que se continuará asistiendo a trabajar presencialmente y se aplicarán las excepciones contempladas en la normativa vigente para personal con condiciones agravantes. En este sentido, indicar, ahí pues cerré la cita, indicar que de esta forma seguiría vigente aquello que fue determinado en el COE Nacional del 13 de diciembre de 2021 en cuanto a los cronogramas de retorno a la presencialidad. Continuamos con la aprobación de los planes de continuidad educativa y en las instituciones que ya lo tienen aprobado pueden trabajar de manera presencial en los aforos reducidos, respetando los 2.25 metros cuadrados de área por persona en los espacios cerrados y, por supuesto, manteniendo las otras medidas de bioseguridad establecidas en el protocolo. Si el 90% de familias ya han manifestado y concertado con la institución educativa volver a la presencialidad, esta ya no estará obligada a brindar una oferta a distancia de conformidad con lo establecido en los lineamientos que emitimos desde el Ministerio de Educación el pasado 20 de agosto de 2021, exceptuando, por supuesto, los casos excepcionales de estudiantes que tienen discapacidades o enfermedades agravantes, catastróficas o condiciones específicas debidamente justificadas. Asimismo, se mantiene la fecha establecida del 10 de enero para que las instituciones educativas con su PICE o Plan de Continuidad Educativa aprobado y autorizado para el retorno presencial, que no hayan considerado el retorno de todos los grados o cursos, ya lo planteen. Esto lo que brinda es la posibilidad de que los estudiantes de todos los niveles educativos de esas instituciones tengan la opción de asistir de manera presencial. En las instituciones educativas que no cuentan con los espacios mínimos requeridos para respetar el área o el distanciamiento social requerido, se podrán establecer 2 grupos de trabajo con un tiempo de asistencia presencial mínima de 3 horas diarias, los 5 días de la semana, de manera que cuando existen aulas en donde están asignados un mayor número de estudiantes al que podría estar presente con los 2.25 metros cuadrados aprobados, podrá dividirse la jornada en 2 para que todos los estudiantes
que tienen pues la aprobación de asistir de manera presencial puedan hacerlo. Asimismo, continúa vigente la fecha o el cronograma para el retorno al 100% del aforo en todas las instituciones educativas prevista en el COE pasado. El 7 de febrero de 2022, el inicio del segundo quimestre en régimen Sierra Amazonía, ya con el aforo completo, y el 3 de mayo de 2022, que es el inicio del nuevo año lectivo 2022-2023 para el régimen Costa Galápagos. Siempre hacemos este llamado a la ciudadanía de mantenerse informados por las vías oficiales y pendientes de si existen cambios en estas disposiciones, puesto que en el COE nacional se sesiona de manera permanente y puede existir medidas que adecúen estas que estamos ratificando el día de hoy. Adicionalmente, queremos informar que con corte al 30 de diciembre de 2021, contamos con 11.929 instituciones educativas con su plan de continuidad educativa aprobado. Esto es el 73% de las instituciones educativas a nivel nacional. De ellas, 7.746 son rurales, 4.183 son urbanas y tenemos reportada la asistencia presencial hasta el momento de 1.294.936 estudiantes y esperamos que este número pueda seguir incrementando, siempre respetando esas medidas y protocolos de bioseguridad. Los casos de COVID detectados en el sistema educativo siguen siendo reportados. No hemos tenido contagios comunitarios que se inician dentro de las instituciones educativas y en un análisis conjunto con el Ministerio de Salud Pública hemos visto pertinente que la presencialidad continúe, puesto que reduce otros riesgos a la salud y sobre todo a la integridad física y salud mental de los estudiantes en todo el sistema educativo nacional y por ello se prioriza que este servicio y este derecho humano que es la educación continúe en su proceso de retorno al 100% de la presencialidad. Con relación a los casos detectados o el incremento de casos que se han detectado en las últimas semanas, efectivamente con la llegada de la variante Omicron y luego de las fiestas y los recesos en donde ha existido falta de cumplimiento de las disposiciones del COE en cuanto a los aforos en espacios públicos, vemos un incremento en el número de contagios. Ventajosamente, las personas que están vacunadas no se agravan, al contrario, están protegidas y por eso nosotros insistimos y hacemos un llamado a la ciudadanía para que continuemos en el proceso de vacunación de primeras dosis, segundas dosis y dosis de refuerzo en todos los centros de salud del Ministerio de Salud Pública, en los espacios convocados de manera diaria para brigadas de vacunación puntuales y masivas por el Ministerio de Salud Pública y cuando se convoca a las instituciones educativas que continúan estableciéndose puntos de vacunación para estudiantes y docentes en las instituciones educativas. Y finalizar comentando que hay un incremento. El día de hoy en el COE se hizo una revisión de la ocupación de las camas de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales en cada una de las zonas a nivel nacional. Mencionar que en el caso de las camas pediátricas tenemos únicamente 3 pacientes en todo el país que por causas de COVID están ocupando una cama de cuidado intensivo. Son casos muy puntuales y hay un incremento sí en los adultos que están ocupando camas en cuidados intensivos. Estas al momento son 121 personas adultas que están en las camas de cuidados intensivos. Las personas normalmente, la gran mayoría de estos casos son personas que no tienen el esquema completo o no tienen la vacuna. Por lo tanto, reiteramos ese llamado a participar en este proceso de vacunación que sigue avanzando y que esperamos que pues, nos permita llegar a la mayoría de la población vacunable, es decir, la población de 5 años en adelante. Respecto al avance del proceso de vacunación, y con esto concluyo, y de acuerdo a lo reportado por el Ministerio de Salud Pública con corte el 31 de diciembre de 2021, tenemos una cobertura de primeras dosis en la población total mayor de 5 años del 85.41%, con segunda dosis del 78.84% y ya tenemos al momento 1.127.965 personas que han recibido su dosis de refuerzo. En cuanto a jóvenes y niños en edad escolar,
En los jóvenes y niños de 12 a 17 años hemos llegado al 85%, 85.07% en primeras dosis y 69.61% en segundas dosis. Y de 5 a 11 años, el 72.42% en primeras dosis y el 50.83% en primeras dosis. Redoblaremos los esfuerzos en los procesos de vacunación a lo largo de esta semana y la siguiente semana. Y le recordamos a las familias y a todos quienes pues nos escuchan que pueden acercarse a cualquier centro de salud y punto de vacunación con sus hijos para que puedan recibir las primeras y segundas dosis. Con esto, pues, Carolina, quisiera ya abrir espacio por si existiera alguna duda o aclaración que requieran nuestros compañeros de los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Sí tenemos una pregunta y le recordamos a nuestros compañeros periodistas que sus preguntas serán respondidas en base a lo que nos escriban en el chat, colocando su nombre y su medio. La primera pregunta la hace Araí Vega de La Hora. ¿Se realizan pruebas PCR a docentes del sistema fiscal? ¿Y cuál es la actualización de contagios? ¿Ha existido alguien con la nueva variante en las instituciones educativas? Muchas gracias por esta pregunta. Efectivamente, el día de hoy uno de los puntos que se trató en el COE fue ver cómo avanza la variante Omicron, de los casos que se hace la secuenciación genética que nos permite saber de qué variante se trata. Vemos que cada vez gana más, digamos, campo, o son la mayoría de casos ya responden a la variante Omicron. Es posible que a lo largo de este mes, según reportó el día de hoy el viceministro de Salud, del Ministerio de Salud, esta variante sea la variante dominante y sea casi la totalidad de los casos se deban a esta variante. Por lo tanto, el sistema educativo no es la excepción. Docentes y estudiantes que puedan contagiarse será pues preeminentemente sobre esta variante conforme avanza. El reporte de casos, para darles el detalle de los casos reportados hasta el 30 de diciembre, como les había mencionado, tenemos 42 casos activos de estudiantes y ya 112 casos recuperados. Estos son casos reportados desde el 7 de junio hasta la actualidad. Y tenemos en el caso de docentes 87 casos activos y 115 casos ya recuperados. Los índices siguen siendo bastante pequeños. En el caso de estudiantes vemos un índice del 0,011%. Como les decía, no tenemos casos de contagios comunitarios dentro de las instituciones educativas. Y aprovechar a hacer un llamado a las familias, a priorizar la educación. Si es que tenemos, nos tomamos la libertad de tener actividades fuera de nuestras casas que nos involucran y que pueden poner en riesgo nuestra salud, que son actividades de ocio y de diversión, que no son consideradas actividades esenciales, no pongamos en riesgo una actividad que sí es esencial, un proceso que es fundamental para el desarrollo de nuestros niños, que es la educación. Por lo tanto, siempre llamarles a priorizar la educación, a poner por delante el interés superior de sus hijos, para que ellos puedan acudir de forma presencial a clases. Gracias, ministra. Tenemos la siguiente pregunta, que es de Mario Chico, de Radio Mía. Él nos consulta, ¿qué pasa en las instituciones de educación especializada? En el caso de las instituciones de educación especializada, se analiza cuál es la situación de cada uno de los estudiantes y las condiciones asociadas a su discapacidad. Si es que existen condiciones agravantes y médicamente no es recomendable que exista una asistencia presencial, entonces se continúa con un proceso educativo que es a distancia, dependiendo de la discapacidad. Sin embargo, hay discapacidades que no representan un agravante o que no son una condición agravante de COVID-19, por lo tanto, en esos casos se más bien insta a que exista esa presencialidad, puesto que en la población vulnerable con discapacidad, esa presencialidad también ayuda a que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean de mejor calidad. Gracias, ministra. Tenemos la siguiente pregunta, que viene de parte de Freddy Chicaiza, de Diario La Hora de Tungurahua. Existen varias instituciones fiscales que estaban ya en clases presenciales. Hoy notificaron a sus estudiantes que se suspenden las actividades y que retornan a la virtualidad. ¿Pueden hacer eso? ¿En qué casos? Muchas gracias, Freddy, por tu pregunta. Hay instituciones educativas, tanto particulares como fiscales, que han tomado la decisión de notificar a un grupo o a varios grados dentro de la institución educativa
que se realizarán en esta semana clases virtuales o a distancia. Estos se aprueban cuando existe un caso o varios casos de contagios dentro de la comunidad y pues por lo tanto como una medida de prevención dentro de esa institución educativa hay un periodo de cuarentena. Esto no necesariamente tiene que involucrar al 100% de la comunidad educativa, se deben aislar aquellas personas que estén en mayor posibilidad de contagio. Estos deberían ser casos excepcionales, puesto que no han estado en contacto entre los estudiantes en estos últimos días. Sin embargo, esperamos que ya para el 10 de enero, que haya pasado esta semana, esa presencialidad se pueda ya volver al formato anterior, como les decíamos, e inclusive ampliarse ya a algunos niveles educativos en las instituciones con los PICES aprobados. Gracias, ministra. Tenemos un pedido de parte de nuestros compañeros periodistas que tuvieron algún inconveniente en la conexión al inicio de la rueda de prensa, que si por favor podemos repetir la decisión sobre el inicio de clases en la sierra sobre las clases en la sierra desde el 10 de enero. Claro, con mucho gusto. Como les decía, el día de hoy en el COE se ha ratificado las disposiciones que ya fueron emitidas en la sesión del 13 de diciembre de 2021 y se establecen como fechas del cronograma el retorno al 100% del aforo, el 7 de febrero de 2022 en el inicio del segundo quimestre para régimen Sierra Amazonía y el 3 de mayo de 2022 para el régimen Costa Galápagos. Estas fechas del retorno al 100% del aforo en las instituciones de sostenimiento fiscal particular, municipal y fiscomisional que tienen permiso de funcionamiento presencial, podrán ser revisadas en las próximas reuniones o próximas sesiones que tenga el COE Nacional, pero a la fecha se ratifican las fechas como estaban establecidas. La siguiente pregunta es de Belén Merizalde de Teleamazonas. Su consulta es: ¿por qué no se siguen las recomendaciones de médicos que sostienen que el regreso a clases debería ser a partir de la tercera semana de enero para vigilar posibles casos que se pudieron haber producido en las festividades? Muchísimas gracias, Belén, también por tu pregunta. Efectivamente, existen distintas recomendaciones que pueden surgir de profesionales que están pues revisando y siguiendo de cerca cuáles son las decisiones del COE Nacional. Esta decisión de continuar con la educación en la presencialidad se basa sobre la evidencia que tenemos tanto a nivel nacional como internacional de que las instituciones educativas no son focos de contagio porque tienen las medidas de bioseguridad y más bien son estos espacios de uso o de interacción por fuera del sistema educativo en donde se generan estos contagios. Y por eso el llamado a la comunidad también a priorizar el derecho a la educación y salvaguardar el bienestar de los niños en estos otros espacios que es donde se pueden haber generado, donde típicamente se generan estos posibles contagios. Asimismo, hemos visto que la evidencia nos muestra que inclusive en casos de contagios, cuando los estudiantes están debidamente vacunados, cuando son menores, no tienen complicaciones. Como les comentaba, el día de hoy en el COE se reportó inclusive la ocupación de camas de cuidados intensivos en pediátrica y estamos con tres casos de uso de camas de cuidados intensivos en pediatría. No son casos de estudiantes que hayan asistido de manera presencial y reportado al Ministerio de Educación, porque en el seguimiento de los casos que tenemos actualmente no se han reportado condiciones de preocupación, digamos, en la evolución de la condición clínica. Y hay otros elementos de salud que se han considerado para la toma de decisiones del retorno a la presencialidad, no solamente el progreso en el componente educativo de los estudiantes o psicopedagógico, sino también en los componentes de salud asociados, los incrementos en índices de depresión, de ansiedad, de estrés, inclusive pueda existir un incremento en los índices de suicidio en jóvenes que manifiestan también depresión, ansiedad, estrés producto del aislamiento y la falta de contacto, elementos que se vinculan también a la salud mental de los estudiantes y a su salud física, que tienen que ver con los reportes y seguimiento que se realiza dentro del sistema educativo de los casos de violencia y demás. Estos elementos que también hacen parte del bienestar integral de los niños debe ser considerado a la hora de tomar una decisión. No podemos solamente considerar una variable o un factor, que en este caso es el COVID, sino que tenemos que tomar en cuenta todas las variables, tanto de su salud
como de su bienestar integral, tanto en el componente educativo como en el componente de la salud. Gracias, ministra. Tenemos la siguiente pregunta a nombre de Manuela Bedón de Ecuador TV. ¿Cuántas instituciones educativas fiscales han decidido tener las primeras 2 semanas de enero de manera virtual para evitar los contagios por las fiestas de fin de año? Muchas gracias. Estamos recibiendo también las solicitudes. Ellos tienen que registrar en el aplicativo Simospice estas decisiones que se toman conjuntamente y deben justificarlas debidamente. Como hoy es el primer día, hay algunos de ellos que están inclusive integrando algunas de estas solicitudes en el transcurso del día de hoy, por lo que están en proceso de actualización. Tenemos también el reporte o la decisión colectiva que tomaron algunas de las federaciones de colegios particulares por casos puntuales. Algunos de ellos se acogieron a esta decisión de mantener unas clases a distancia. Esto también depende de las ciudades. Tomemos en consideración que en donde se opta por lo general por ir a clases virtuales son lugares que tienen buena conectividad, en donde existe mayor densidad poblacional y sucede principalmente en las ciudades más grandes como son Quito, Guayaquil, Cuenca. En la ruralidad es donde normalmente continuamos en la presencialidad con más regularidad. La siguiente pregunta viene a cargo de Fabiola Santana de Coavisa. ¿Qué opciones tendrán los padres de familia que aún no quieran enviar a sus hijos a clases presenciales? Como fue anunciado, muchas gracias Fabiola por la pregunta. Como fue anunciado en su debido momento, el Ministerio de Educación ha creado 2 instituciones educativas de educación a distancia, Arupos y Guayacanes. Estas son la opción para las familias que una vez que iniciemos esa nueva fase del retorno al 100% de presencialidad en las instituciones que tengan ese permiso de funcionamiento, podrán optar por un traslado o una solicitud de matrícula en estas instituciones por el sistema de matriculación ordinario que para ello ha destinado el Ministerio de Educación. Estas instituciones ya fueron creadas, ya tienen el personal asignado y estamos avanzando en precisamente cuál va a ser el periodo ordinario de la solicitud de traslados que todavía no ha iniciado. Es también importante mencionar nuevamente y reiterar que las fechas de 7 de febrero y 3 de mayo son las fechas que están todavía ratificadas al día de hoy, pero que podrán ser revisadas dependiendo de cómo vaya el avance y el control de esta pandemia y las resoluciones que se adopten en el COE nacional, por lo cual siempre les pedimos que estén vigilantes de si existe algún cambio en estas. La siguiente pregunta es a cargo de Guido Chiliquinga de Radio Pinta. Hemos visto que los doctores sugieren que se regrese al teletrabajo. Si se empeora la situación, ¿se tomaría en cuenta este particular? Muchas gracias, Guido. Efectivamente, el día de hoy la resolución del COE, como di lectura al inicio, toma la decisión de reducir los aforos en el trabajo e instar pues tanto a los empleadores públicos como privados a que se acate un aforo reducido del 50% por un periodo restringido de tiempo, de manera tal que pueda haber mayor distanciamiento en el lugar de trabajo. Es una medida que busca, y como dice la resolución, reducir la movilidad y la aglomeración, exhortando a las instituciones públicas, gobiernos autónomos descentralizados y a las instituciones privadas a acogerse a una reducción del 50% del personal de trabajo presencial. Esta medida adoptada por el COE el día de hoy tiene en principio una duración desde el día de mañana hasta el 23 de enero a las 23 horas con 59 minutos. Se ha decidido que no exista un cambio en las disposiciones en materia de educación y salud, que los centros de salud y las instituciones educativas continúen con su atención al público o con el trabajo presencial con los estudiantes, dado que en estos espacios no ha habido, no se ha reportado, primero en las instituciones educativas no se ha reportado, como les decía, casos de contagios comunitarios y también porque se consideran actividades esenciales que no se pueden interrumpir, como son la educación, la salud y la seguridad. Siempre estamos vigilantes a las medidas que se toman en el COE con base en la investigación científica y a las recomendaciones de la Mesa de Salud. Gracias, ministra. La siguiente pregunta es a cargo de Félix Amaya. ¿Cuándo inician las clases presenciales y cuántos alumnos está estipulado que asistan en una primera fase? Félix,
Las clases presenciales iniciaron un proceso de normalización a partir del 7 de junio pasado, es decir, el 7 de junio de 2021. Hemos ido avanzando de manera progresiva. Al momento contamos con un protocolo que permite a las familias de manera voluntaria aprobar que sus hijos asistan de manera presencial hasta la fecha, hasta el 30 de diciembre, que es el último cohorte que tenemos. Son 1.294.936 estudiantes que han asistido y asisten de manera presencial. En esta semana, por las razones que ya se han expuesto el día de hoy, puede haber un decrecimiento o un número de estos estudiantes que de manera solamente temporal vayan a una clase a distancia y retornen luego de un cerco epidemiológico corto a la presencialidad. Se continúa aprobando los planes de continuidad educativa y en el sistema que el Ministerio dispuso para el efecto que se llama CIMOS-PICE, la institución debe reportar el número de estudiantes que van a asistir de manera presencial. Reitero, a partir del 10 de enero, todas las instituciones con el PICE aprobado, que son 11.929, deberán ofertar la opción de presencialidad en aforos controlados en todos los grados y cursos, porque al momento tenemos casos en donde, pese a tener el plan de continuidad educativo aprobado, instituciones no han dado la posibilidad a familias que sí desean que sus hijos asistan de manera presencial en algunos grados, lo han restringido y no han dado esta posibilidad. A partir del 10 de enero deberán hacerlo. Por lo tanto, el número de estudiantes que asisten de manera presencial con aforos controlados y medidas de bioseguridad se irá incrementando. Ministra, Araí Vega nos consulta si se realizan pruebas PCR a docentes del sistema fiscal. Ay, sí, me parece que alguien había hecho esta pregunta antes y no la había respondido. Mil disculpas. Efectivamente, sí se realizan pruebas y tamizajes aleatorios. Asimismo, se realiza siempre un protocolo de pruebas de COVID, no solamente a docentes, sino también estudiantes o personal que labore en instituciones educativas que reporte tener síntomas. Al momento, además, el Ministerio de Salud Pública, como ustedes conocen, ha dispuesto lugares en donde se realizan exámenes, pruebas PCR de antígenos y también las PCR-RT a las personas que se acercan y desean hacerlos. Son varios puntos que se han dispuesto para el efecto, de manera que toda la población que muestre síntomas pueda tener la opción de un examen, de una prueba PCR gratuita. En el caso de educación, cuando se hace el reporte, directamente el distrito educativo hace un ejercicio de coordinación previsto en el protocolo de bioseguridad y en el protocolo de retorno a la presencialidad, hace una coordinación directa con el distrito del Ministerio de Salud Pública para realizar las pruebas a todas las personas que hayan podido tener contagio con un posible contacto con un posible caso de COVID. La siguiente pregunta es a cargo de Yadira Trujillo, de Diario El Comercio. Las instituciones particulares que estaban en clases presenciales solo pueden suspender la asistencia esta semana si tienen algún caso, porque los planteles que lo han hecho manifiestan que la decisión es por precaución, no por algún caso positivo. Así es, tuvimos la consulta, muchas gracias Yadira, y como ustedes mismos en el Diario El Comercio habían publicado, esto es una resolución que se adoptó por un colectivo de instituciones particulares denominado Corpo Educar. No todas las instituciones particulares del país están de acuerdo, digamos, con esta medida. Nosotros hemos instado a las instituciones educativas particulares, y lo continuamos haciendo, no tomar decisiones que sean arbitrarias, sino que efectivamente se tome sobre la base de la evidencia del número de contagios o posibles casos. Las instituciones, cada una, tiene, y en el caso de las fiscales es exactamente igual, tienen realidades muy diversas, muy distintas, y conocen cuál ha sido el comportamiento de la población, de sus estudiantes y de los padres de familia, y tienen distintas razones para adoptar esta medida. Nosotros hemos respetado esta decisión conjunta y colectiva con la comunidad educativa. A partir de la próxima semana, ellos han manifestado que retomarán ya la presencialidad en el 100%, salvo en casos en donde deban activarse los cercos epidemiológicos. Esta semana el Ministerio tomó la decisión de permitir que esta sea una medida que se adopte de manera consensuada. Sin embargo, desde la próxima semana en adelante ya no se podrán tomar este tipo de medidas sin que exista un reporte de casos posibles o la necesidad de establecer un cerco epidemiológico, como tú bien lo dices en tu pregunta. La siguiente pregunta está a cargo de Jonathan Machado.
del medio Primicias. El regreso del 10 de enero será para las escuelas y colegios que tengan el PISE aprobado y el 85% de los estudiantes con 2 dosis, ¿o hay algún cambio en ese porcentaje? El 10 de enero, como habíamos manifestado en la resolución anterior, no tiene ningún cambio respecto a esa resolución. Se mantiene la disposición de que las instituciones que tienen el PISE aprobado son las instituciones que ya tienen presencialidad con aforos reducidos, las que deban ampliar la oferta para poder brindar la posibilidad de asistencia presencial en grupos reducidos y de manera voluntaria a todos los grados y cursos. Esta presencialidad no requiere de un 85% de vacunación o más. La que sí requiere de un 85% de vacunación o más de 2 dosis de todos sus estudiantes es el retorno al 100% del aforo. Es decir, la eliminación del control de aforos se podrá realizar únicamente una vez que hayamos llegado a ese 85% de vacunación en 2 dosis, y eso se mantiene también. Sin embargo, pues vemos que hemos avanzado de manera muy positiva en el proceso de vacunación de niños y jóvenes, por lo cual creemos que para el 7 de febrero ya no tendremos ningún inconveniente, o así esperamos que sea, en las instituciones educativas, puesto que nos estamos acercando a ese 85% en casi todos los rangos etarios. Gracias, ministra. Y la última pregunta que tenemos es de Alexia Quiroz, de Noti 8. En Azogues, el COE cantonal informó que suspendió clases por casos de COVID. ¿Esta decisión la pueden adoptar otros COE cantonales? Muchas gracias por esta pregunta, Alexia. Efectivamente, hay COEs cantonales que en resoluciones cantonales han pedido que se revise la presencialidad en instituciones educativas o medidas que tienen que ver con la competencia del COE nacional. Ellos pueden hacer una recomendación o un pedido, mas no adoptar una resolución de suspensión de clases. Esto es potestad del COE nacional. Por lo tanto, no puede un COE cantonal suspender las clases. Es el COE nacional el que puede tomar esta decisión y tiene esta potestad. Muchísimas gracias, ministra. No tenemos otra pregunta. Damos por finalizada la rueda de prensa en la tarde de hoy y agradecemos a todos nuestros compañeros periodistas haber estado presentes. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Carolina, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por ayudarnos también a difundir información de mucha relevancia para la comunidad.